correspondiente a el día de hoy. Y vamos inmediatamente, señoras y señores, amigos clientes, vamos de inmediato con el resumen de noticias, el resumen de las principales noticias que publican los importantísimos diarios de circulación en el país. Gobierno nacional sigue apostando al consenso en la mesa del salario mínimo. El salario mínimo que entrará a regir a partir del próximo 2026. Vamos a ver la información. Hoy miércoles, la Comisión de Salario Mínimo debe llegar a un consenso para establecer el nuevo rango de remuneraciones a los trabajadores a partir del mes de enero del 2026, o sea, a partir del próximo mes. Así de sencillo. No obstante, la existencia de propuestas diferenciadas entre los gremios sindicales podría ser un impedimento para dicho objetivo. La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, sigue o sugiere que el incremento sea del 201%. Imagínense esta cosa. El 201%, equiparando las zonas económicas a nivel nacional en 1956.52, cifra que a su juicio permitirá a los ciudadanos satisfacer todas las necesidades, no solo las de alimento. Esto es lo que plantea CONUSI. Sin embargo, no creo que sea viable. Realmente no creo que sea viable porque, imagínense ustedes, ¿no? Un aumento salarial. Estaríamos hablando de que el salario mínimo estaría por el orden de ¿qué? $1,956. Casi $2,000 sería el salario mínimo. Esto es lo que yo entiendo aquí, porque están hablando del 201%. Bien, esta es la información. Sin embargo, hay que entender que en las negociaciones que se hace en esta mesa de diálogo, sobre todo con el gobierno y el sector empresarial, los obreros generalmente piden una cantidad mucho más allá de lo que se pueda cumplir. Y esto tiene su razón de ser, ¿no? Piden lo más para conseguir justamente lo correcto. Pero bien, la propuesta de CONUSI, según su secretario general Ariel Muñoz y Marco Andrade, busca que los panameños cuenten con el recurso suficiente para financiar sus gastos. Para mí, en lo personal, y perdónenme, yo puedo estar equivocado. Puedo estar diametralmente equivocado. Pero yo pienso que en la medida en que se incremente el salario mínimo, en esa misma medida, el agente o los agentes económicos o el sector empresarial va a aumentar el costo de los productos. Va a aumentar prácticamente todo porque el agente económico no va a asumir ese costo. ¿Sí? No lo va a asumir y lo va a trasladar a Pablo Pueblo. O sea, si hoy un molde de pan está costando, ¿qué? Puede estar costando 1.25, de repente, vamos a hacer un poco más conservador, $1. Molde de pan puede que estar costando $1. Con este aumento, ese molde de pan ya no va a costar $1, va a costar 1.50. Ese molde de pan va a costar un balboa con 50 centésimos. O sea, el agente económico va a trasladar, y así se ha hecho desde siempre,
traslada ese aumento del salario mínimo al consumidor, o sea, a Pablo Pueblo. ¿Sí? Así de sencillo, porque dice el consumidor o dicen los agentes económicos que nadie compra gallina para vender gallina. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Yo, yo creo que hay que buscar una fórmula, hay que buscar un mecanismo para que la situación sea un poco más llevadero. ¿Sí? Me decía un amigo que en Estados Unidos, por ejemplo, un obrero puede estar devengando $4,000 mensuales. Pero el costo de la vida allá es elevadísimo. Esos $4,000 que él devenga, lógico que él tiene que pagar impuesto aquí, impuesto allá. Tiene que pagar, hombre, tiene que pagar prácticamente todo. ¿Y cuánto le va quedando? ¿O cuánto le queda? Hombre, le está quedando, ponle que el 20% o el 10%, porque todo se va en impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad que yo creo que aquí, en nuestro país, hay que analizar la situación. Y repito, yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado, pero pienso, señoras y señores, pienso que hay que buscar alguna manera de resolver este problema del salario mínimo, porque yo puedo estar devengando, qué sé yo, y es más, yo recuerdo, cuando yo era muchacho, en las abarroterías, en las tiendas, la libra de arroz costaba 15 centavos, aproximadamente 15 centavos. La libra de azúcar costaba 12 centavos, ¿sí? ¿Y cuánto era el salario mínimo? Hombre, el salario mínimo era bajo. El salario mínimo era bajo, señoras y señores. Yo tenía la oportunidad de tener un trabajito a los 12 años más o menos. Yo trabajaba y yo devengaba algo así como que 5 balboas a la semana. Y 5 balboas para mí era una millonada para aquel entonces. 5 balboas era una millonada. Entonces, yo pienso que aquí hay que analizar la situación, hay que hilar muy delgado, porque no estamos haciendo nada. Si aumentamos el salario mínimo a $2,000, ¿ah? No estamos haciendo absolutamente nada. ¿Y por qué no estamos haciendo nada? Porque, cuidadito, viene el aumento del combustible, partiendo por allí. El aumento en el precio del combustible. Viene el aumento en el costo de la canasta básica. Y de hecho se va a dar. Y no me digan que no. No me digan que no. Porque, repito, hay una situación que tenemos que analizar. Cuando se aumenta el salario mínimo, el agente económico automáticamente aumenta el costo de sus productos. Así de sencillo. Porque señala este agente económico, o este comerciante, como querramos llamar, él señala, ese cargo, ese costo, no lo voy a cargar yo. Yo lo voy a trasladar al consumidor. Y el consumidor tendrá que pagar ese costo. O sea, el dinero pasa de una mano a la otra. Y al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. De repente es peor para el consumidor. ¿Sí? De repente es peor porque hay mucho que recordamos en los años que, voy a especular un poco, los años 70, 60, 70. Una soda, Coca-Cola o la marca que querramos, una gaseosa, costaba 5 centavos.
costaba 5 centavos, señoras y señores. Pero el salario mínimo era bajo. El salario mínimo no era tan elevado. ¿Sí? Pero no sé, yo pienso que hay que buscar una fórmula. Los economistas que prestan sus servicios con el gobierno deberán buscar algún mecanismo, alguna fórmula para que ese dinero, ese aumento que pueda recibir el obrero o Pablo Pueblo, no sea una ilusión o una ficción. Lo veo de esa manera, no puede ser una ilusión. Ah, no, yo estoy devengando $4,000 al mes. Ah, tú devengas 4,000. Pero ¿cuánto pagas en luz? ¿Cuánto pagas en esto? ¿Cuánto pagas en lo otro? ¿Cuánto le cuesta a usted educar a sus muchachos en la escuela? ¿Cuánto le cuesta el transporte? Hombre, por Dios. Usted se da cuenta que ganas 4,000 y sus costos están por el orden de 3,900, por ejemplo. Entonces, no creo que se esté haciendo gran cosa. Pero bueno, yo voy a ver si localizo a un buen amigo mío, a un amigo que es, voy a ver si localizo al decano de la Facultad de Economía de la UNACHI, nuestro distinguido amigo Ramón Rodríguez Cáceres. Voy a ver si converso con el decano de la Facultad de Economía para ver si Ramón Rodríguez, que es el decano de la Facultad de Economía, si nos da cierta explicación sobre este importante y polémico tema, como lo es el aumento en el salario mínimo. Sería interesante. Y por ello vamos a ver si localizo al decano de la Facultad de Economía, Ramón Rodríguez. Buenos días, distinguido. Hola. Hombre, yo espero, licenciado, que usted no esté ocupado, no esté en este momento haciendo una llamada inoportuna. Pero yo aquí estoy analizando la situación del salario mínimo y yo presento una tesis en el hecho de que de nada sirve aumentar el salario mínimo si el costo de la vida se va a aumentar inmediatamente, porque el agente económico traslada ese costo al consumidor. ¿Cómo lo ve usted como economista, profesor y decano de la Facultad de Economía de la UNACHI? Buenos días, le escucho, adelante. Hola. Hombre, al parecer se nos ha interrumpido, hemos perdido comunicación. Vamos a ver si logramos contactar nuevamente al licenciado Ramón Rodríguez Cáceres. Sí, licenciado. ¿Se cayó la llamada? Sí, se perdió. Pero aquí estamos nuevamente, licenciado. Yo planteaba el hecho de que... Sí, ¿me escuchas, no? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Ah? Ok. Ahora sí, ¿me escuchas, no? ¿Sí? Hola. A ver. Caramba, se interrumpió nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. La tercera es la vencida. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos acá. Sí, buenos días, licenciado. ¿Cómo ven ustedes? Usted como economista, como decano de la Facultad de Economía de la UNACHI, y que en este momento se está hablando de un aumento en el salario mínimo a partir del próximo año. ¿Cómo pudiera esto incidir en la vida de Pablo Pueblo? Le escucho, adelante. Gracias. Bueno, la ley establece que cada 2 años se revisará. Dice que automáticamente se tiene que revisar, sino que se revisará el salario mínimo y entre el sector laboral, sector patronal y el sector laboral, con la mediación del sector oficial. Si hay un acuerdo
entre el patrono y el trabajador, el empresario y los trabajadores, perfecto. Y si no, entonces el gobierno fijará el salario mínimo. Hay más de 30 y pico tipos de salario mínimo en el país, dependiendo de la zona, dependiendo de la actividad, en fin. Claro. Y normalmente es el gobierno el que finalmente establece la imposición de salario mínimo. Claro. Mira, hay algo que se llama inflación. Inflación es el aumento general y sostenido de los precios. La inflación es algo que golpea la economía porque hace que el dinero pierda poder adquisitivo. Claro. Y una de las formas de compensar ese pérdida de poder adquisitivo es a través de la indexación, o sea, de aumento del salario mínimo, por en este caso, por aquellos bienes que equivaldría a mantener un equilibrio entre ingresos del costo de la vida y los ingresos. Sin embargo, hay que tener claro, Gilberto y Radio Escucha, y es que hay muchas personas que no tienen salario mínimo o tienen un ingreso de renta fija, llamémoslo los jubilados, por ejemplo. Correcto. Los jubilados no tienen, tienen un ingreso de renta fija, y a diferencia de otros países que hay indexación, caso Costa Rica, que ajusta la pensión del jubilado en función a la inflación, acá no lo tenemos. Pero la ley de seguro social, los que entran con la nueva ley de seguro social, sí tienen la oportunidad de recibir ajuste una vez que se jubilen por efecto de la inflación. Lo que tú planteas es que, bueno, el empresario tiende a trasladar al consumidor el aumento del salario mínimo. Es relativo porque entendamos pues que al haber más de ingresos, en este caso, ajá, el trabajador tiene la propensión a gastar más, y también el empresario tiene que compensar ese aumento en sus costos, porque el aumento de salario es un aumento en los costos. Pero de no hacerlo sería peor para el trabajador. De no hacerlo sería el peor para el trabajador, porque a veces los costos aumentan de hoy para mañana y los precios aumentan también, y no hay ni siquiera esta compensación. Así que ante esa realidad de no hacer ajuste de salario mínimo, por aquello de que aumentan los precios, yo creo que es necesario que se haga la revisión del salario mínimo. Lo que tiene que hacer el consumidor es, en un mercado de libre oferta y demanda, es caminar, buscar precios, buscar alternativas, no irse por la primera impresión, ir a la canasta básica o ir a las tiendas periféricas, no comprar, digamos, en supermercados que hasta el aire que tú respiras te lo cobran, y todo lo que es ese ambiente de costoso que tienen los super, lo trasladan al precio. Ir a la feria los fines de semana, tratar de caminar y ver, comparar precios. Pero yo pienso que la inflación en Panamá pues, es relativamente baja comparado con otros países, pero aún así el ajuste del salario mínimo es necesario, y también es necesario, no que la nueva ley del seguro, yo pienso que todos los que actualmente están jubilados, el gobierno debería tener un proyecto de ley que le ajuste el salario, la pensión anualmente, así sea un 2%. Imagínate, Gilberto, sí, y lo que escucho, que una persona, que hay una inflación del 3%, por ejemplo, anual, sí, en 10 años es 30%. O sea, si tú te jubilaste con $1,000, ¿ves? En 10 años tu poder adquisitivo no son $1,000, son 30% menos, son $700. Claro. Y si te jubilaste con $500 y hay una inflación anual de 3%, en 10 años son 30%. 30% de $500 son $125. O sea, tú estás ganando tienes un poder adquisitivo de $375 y no de 500. Entonces, eso hay que hacer justicia también con las personas que ya están pensionadas, porque hay muchos trabajadores, muchos profesionales que se van, y no hay manera de que ella los miren siquiera. Un bono que le dan esporádicamente al final del año, y no sé si en el transcurso del año también hay un pequeño bono, pero no compensa la inflación. Pero sí creo que es necesario la revisión del salario mínimo. Lo que también estoy de acuerdo es que sea más justo y no se diga, por ejemplo, que el costo de la vida en Boca del Toro o en Veragua es menor que en la capital, y por eso, mira, hay que ser más justo, y el costo de la vida es tan alto aquí en Boca del Toro, aquí en Chiriquí, como en la ciudad capital. Y hay que ser más equitativo y tratar de tener por lo menos menos cantidades de salario mínimo, que hay casi
40 tipos de salario mínimo en todo el país, de acuerdo a la actividad. Pero es necesario, Gilberto, que se haga justicia por lo menos cada 2 años de revisarse, y al consumidor que sea más precavido. El mejor regalo no es el más caro, es el más pensado. Claro. ¿Ves? Cuando usted compra algo y lo piensa, primero pregúntese, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Ves? Claro. Usted, le digo por una reflexión de fin de año para los consumidores, pregúntese antes de comprar algo, ¿yo lo quiero o lo necesito? ¿Ves? Porque no es lo mismo querer algo que necesitar algo. Claro. Y muchas veces compramos en forma compulsiva, impulsiva, y entonces tenemos que caminar. ¿Ves? Las verduras pueden estar a un precio en las tiendas acá periféricas y diferente en el supermercado. Pero sí es importante el ajuste del salario mínimo, que normalmente pues no se pone de acuerdo el trabajador y el empresario, pero el Estado sí media al respecto, y creo que va a haber este año. Y tengamos fe de que la economía tiene que repuntar diferente, porque el desempleo realmente es galopante, y realmente es mejor tener las cosas caras, pero poder comprarlo, que estén baratas y no las podamos comprar porque no hay trabajo. Claro. Oye, licenciado Ramón Rodríguez, hay una situación aquí con UCI. Está presentando una propuesta del 201%, ¿sí? Equiparando esto por las diferentes zonas. Esto puede ser traducido a que el salario mínimo sería de 1.956,52. Yo comentaba que esto es una especie de solicitar lo mucho para recibir lo que se espera. ¿Me coincide conmigo? Así es. Uno siempre tiene que negociar, y nunca negocie con hambre. Uno siempre tiene que negociar de una perspectiva. Ellos han ido por allá siempre por la altura, y eso siempre ocurre, pero la realidad es otra. La realidad es que ahí el Ministerio de Trabajo, que también tiene sus analistas, tiene sus economistas, también tiene sus analistas en el sector laboral, claro, y el empresario, va a tener que hacer un análisis del impacto que tendría un salario de esta naturaleza. Definitivamente que ellos tienen que aspirar a punta alto, ¿no? Para en función de eso ir dando. Pero en estos momentos nuestra economía, mira, en el periodo de Endara, y para la pandemia, no hubo ajuste en salario mínimo, no hubo ajuste. Creo que fue el único periodo que no hubo aumento de salario mínimo. Ahora mismo estamos pasando de una recesión a una recuperación de la economía. Tuvimos una recesión post-pandémica que se agravó el año pasado o este año con la crisis de cierre de calle. Claro. Estamos en un periodo de recuperación. Entonces, que los trabajadores entiendan esta parte, que no es el mejor momento para pedir estos incrementos tan elevados a tal grado que no se pueda absorber, pero ellos están en su justa dimensión de pedirlo, ¿no? Claro. Pero si no hay acuerdo entre el empresario y el trabajador, nuevamente va a tener el Estado que poner su base de salario mínimo. Hombre, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Rodríguez. Finalmente ya me gustó esa frase que utilizó, aquello de que no se puede negociar o no se debe negociar con hambre. Me llama la atención y es una reflexión muy, muy profunda. Muchísimas gracias. Bueno, Gilberto, un saludo y un abrazo a la gente que escucha tu programa, especialmente a la de Boca, a quien tengo un gran aprecio y cariño. Recuerda que hace cerca de 40 años, por ahí, 38 a 40 años, estábamos de Torre Lipacó, de Chiquí, Boca del Toro. Claro. Y hicimos muy buenas amistades en Boca. Y bueno, como cooperativista, también un saludo cordial a todas las cooperativas y cooperativistas de Boca del Toro y del país. Y a ti te felicito, Gilberto, eres mi amigo, mi hermano, y cuenta siempre con nosotros. Cuando quieras llamarnos, estamos para servirte. Hombre, muchísimas gracias, licenciado Rodríguez. Gracias. Muy bien. Hasta pronto. Bien. Ok, muy bien. Hemos conversado con el licenciado Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Amplia la información, claro.